Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 26 de febrero de 2024. Y me imagino que lo que está tomando distintos titulares el día de hoy es lo que tiene que ver con el Abrams destruido en las últimas horas y obviamente vamos a comentar aquello, pero hay muchas otras cosas interesantes de las que hay que hablar y que incluso yo considero más importantes. Vamos a iniciar hablando sobre el frente de Avdiivka porque es donde hemos visto movimiento en las últimas horas y luego vamos a pasar a comentar distintos acontecimientos, distintas noticias, distintos reportes que se han ido liberando en el último tiempo porque la verdad es que hay mucha información que tenemos que cubrir. Pero sin perder más tiempo me gustaría ir a lo que es la zona de Avdiivka. Y bueno, lo que vemos es francamente que luego de la toma rusa de Avdiivka, seguimos viendo que los rusos siguen avanzando sin mayores dificultades contra distintos pueblos que están bajo control ucraniano, que Ucrania la verdad es que está teniendo muchas dificultades en establecer una nueva defensa. Si es que vamos al mapa de Deep State UA, mapa ucraniano, vemos un poco algo muy similar a lo que vimos el día de ayer, lo voy a volver a mostrar. Veamos la situación para lo que fue el 18 de febrero, 17 y 18 de febrero, cuando Ucrania reconoce la pérdida de Avdiivka. De ahí en adelante vemos cómo Rusia constantemente empieza a avanzar a lo largo de todo este frente, algo que ha incrementado en los últimos 2 o 3 días, donde el día de ayer reporté que los rusos se habían capturado el pueblo de Laskochne, pero estos avances no han parado en las últimas horas y es que a lo largo del último tiempo, las últimas 24 horas, los rusos han vuelto a avanzar y se han acercado a los pueblos de Tonienke, Orlivka y claro, todavía hay ciertas contradicciones entre distintas fuentes sobre el estado del pueblo de Stepove o el pueblo de Sieverne. Distintas fuentes como Suryak Maps o Divgen muestran que estos pueblos están bajo control ruso, mientras que Deep State UA, fuente ucraniana, no lo hace, así que ahí nuevamente uno elige a quién creer, pero me quiero centrar ahora mismo en la situación de Tonienke y Orlivka, porque de estos pueblos, los otros pueblos, Sieverne y Stepove, ya hablé el día de ayer. Y lo que muestra tanto Deep State UA como Suryak Maps es que los rusos todavía no entran ni en Tonienke ni en Orlivka, pero por ejemplo Deep State UA muestra que las fuerzas ucranianas han abandonado ciertas partes de Tonienke. Y si es que nos vamos al mapa de Divgen, recordemos que Divgen es una fuente rusa, ellos muestran que las fuerzas rusas en definitiva sí están ocupando una parte de Tonienke, y si es que vamos al mapa de Deep State UA vemos que se asemeja un poco no mucho, ya que lo que muestra Deep State UA es que la zona al noreste está en la zona gris, mientras que lo que muestra Divgen es que la zona al sureste está bajo control ruso, pero vemos en general que se muestra un poco de lo mismo. Ucrania no tiene un control absoluto sobre Tonienke y hay cierto debate sobre si es que los rusos han entrado en el pueblo o no. Y también vemos que los rusos en el último tiempo han avanzado hacia el pueblo de Orlivka o Orlovka, dependiendo si es que uno usa la pronunciación rusa o ucraniana. Y vemos que se han ido aproximando a las afueras de este pueblo y se podría esperar que en el próximo tiempo los rusos intenten asaltar las posiciones ucranianas que se encuentran ahí dentro. Y acá yo quiero hacer un poco de un análisis más macro, por así decirlo, de toda la zona de Avdiivka. No entiendo, la verdad, qué está tratando de hacer el ejército ucraniano, porque lo que comentó el general Syrski cuando ordenó la retirada en Avdiivka es que él estaba buscando que las fuerzas ucranianas se retirasen hacia posiciones más fortificadas, lo cual hacía completo sentido, ya que Avdiivka estaba en una situación ya insostenible. Pero claramente lo que vemos es que a lo largo de estos pueblos no hay posiciones muy fortificadas. Vemos que las tropas ucranianas, mostré el día de ayer tropas ucranianas saliendo de Laskochne, donde parecía ser que esta retirada no era algo muy organizado, tropas caminando prácticamente sin apoyo de vehículos, donde eran vulnerables a artillería, a drones, donde la falta de vehículos quizá indicaba a que esta fue una decisión tomada por oficiales más de menor rango que estaban en el lugar, en lugar de que haya sido una decisión tomada por oficiales que estaban con cargos más altos, pero
bueno, lo que más me confunde a mí, lo que menos logro entender es dónde están estas supuestas posiciones fortificadas. Y si es que efectivamente hay posiciones fortificadas, ya que sabemos que Ucrania ha estado construyendo distintas fortificaciones, bueno, ¿por qué no se van las fuerzas ucranianas hacia esas zonas? Porque lo que estamos viendo es que estos constantes repliegues, o cuando vemos estas retiradas desorganizadas o retiradas sin mucha cobertura, ahí es donde muchas veces las tropas son muy vulnerables. Si es que pueden establecerse y defender, claro, ahí si es que pueden meterse en una trinchera, en una fortificación, ahí pueden quizá no estar tan expuestas las tropas, quizá ir aguantando ciertas embestidas para luego retirarse, pero lo que vemos es que no hay mucho de eso y que estas tropas que se van retirando quedan vulnerables. Y el día de hoy vi ciertas imágenes que me llaman aún más la atención, que es de tropas ucranianas que estaban desplegando alambre de púas y que fueron golpeadas por drones rusos, drones FPV. Y eso a mí la verdad es que me llama mucho la atención, porque hay tropas que ahora mismo están estableciendo estas posiciones defensivas, estos alambres de púas cuando ya sabemos que los rusos están tan cerca de sus posiciones, lo suficientemente cerca como para golpear a estas tropas con drones. ¿Por qué no se hizo esto antes, a lo largo de toda la batalla de Avdiivka? Yo comenté muchas veces que quizá una de las cosas que estaba buscando Ucrania en Avdiivka y por qué se quedó tanto tiempo y por qué se alargó o se estiró un poco la batalla cuando ya veíamos que había cierto colapso en la zona norte, es porque querían comprar tiempo para establecer nuevas zonas defensivas. Pero vemos que al parecer esto no ha ocurrido, al menos en la zona inmediata del frente de Avdiivka. No estamos viendo que esta seguidilla de pueblos ha sido fuertemente fortificada y vemos que se están haciendo ciertas fortificaciones a última hora. Y esto es algo que se ha criticado constantemente por parte de distintas fuentes ucranianas y de distintos... Bueno, a veces cuando se entrevistan a distintos soldados que hacen distintos reportajes, etc., se habla mucho de que a lo largo del último tiempo no se han preparado nuevas fortificaciones, o por lo menos que, hemos visto claramente que se han hecho nuevas fortificaciones, de vez en cuando se liberan imágenes, pero al parecer estas no están siendo... la inversión en estas, los recursos invertidos en estas fortificaciones no están siendo suficientes. Y lo he comentado en videos pasados para quienes recuerden aquello. En mi opinión personal, el momento perfecto para que Ucrania preparase nuevas fortificaciones era a lo largo de la contraofensiva. La contraofensiva ya después de los primeros días se sabía que no iba a alcanzar sus objetivos y ese era un momento perfecto, aprovechando que podían seguir presionando a los rusos, de establecer nuevas fortificaciones y por lo que se entiende eso no fue algo que Ucrania logró hacer por distintas razones. Y eso obviamente te deja muy expuesto. Ahora, no creo que hayan grandes quiebres, creo que en esta guerra, no vamos a ver mucho de eso. Es difícil, pero no imposible, ver situaciones como lo que se vio en 2022 en la zona de Kharkov y en la zona de Gerson, pero no tener estas fortificaciones le hace el trabajo mucho más fácil, en este caso, a Rusia. Y es algo bastante llamativo. Yo he comentado constantemente que yo evalúo, y por lo que tengo entendido es la opinión más generalizada de que Zaluzhny era un comandante en jefe muy competente, pero quedó, por lo que hemos visto hasta ahora, ha quedado muy al debe en todo lo que ha sido la construcción de fortificaciones, y es algo bastante llamativo cuando vemos que en esta guerra vimos el éxito que tuvieron densas fortificaciones a lo largo del sur cuando Rusia construyó su, entre comillas, línea Surovikin. Era simplemente copiar un poco esta fórmula a lo largo de distintos puntos del frente y claro, hemos visto que Ucrania ha construido fortificaciones pero no lo suficiente y no hemos visto varias líneas de fortificaciones como si lo hicieron los rusos y eso puede terminar pintando muy mal a futuro. Y volviendo un poco a lo que estaba comentando anteriormente, no entiendo cuál es el plan ucraniano. ¿Por qué no haber fortificado estas zonas antes y por qué no retirarse a las zonas que están ya quizá más fortificadas y que son más seguras de defender? Quizá si es que tuviésemos que especular un poco, se podría hablar de que hay distintas tropas que están haciendo acción de retaguardia para comprar más tiempo, pero como mencioné anteriormente, ¿qué era Avdiivka entonces? ¿Por qué no se utilizó todo el tiempo de Avdiivka para hacer todo esto? Pero bueno, son preguntas a las cuales no, más que nada retóricas, no creo que tengamos la respuesta a todo aquello.
En síntesis, tras estos constantes avances que ya vemos varios días de avances en esta zona cuando se esperaba que iba a haber una pausa como la hubo después de Bakhmut o Severodonetsk, Lysychansk, algo que he comentado en videos anteriores, todo esto nos indica que Ucrania necesita estabilizar el frente. Pero por lo menos hay algo que da como una gota de esperanza a la estrategia ucraniana, y es que el gran objetivo ruso en la zona de Avdiivka era Avdiivka. No hay mucho más allá, o sea, obviamente hay distintos pueblos y centros logísticos importantes, pero los principales objetivos rusos se alejan un poco de Avdiivka. Y de momento creo que hay 3 objetivos para ya más a largo plazo y 3 objetivos que tienen que ver con lo que es más inmediato para estos 3 objetivos a largo plazo. Me refiero específicamente a lo que es la zona de Kupiansk en Kharkov, y me refiero a lo que es la zona de Ugledar en el sur de Donetsk, y más ya al centro de Donetsk me refiero a lo que es el pueblo de Chasiv-Yar. 3 pueblos o Kupiansk, en el caso de Kupiansk ya ciudad, en el caso de Chasiv-Yar también un poco más como ciudad, pero Ugledar sí es un pueblo. Son 3 lugares que, por lo que he comentado en varias ocasiones, son zonas que los rusos hace mucho tiempo quieren capturar, y todo apunta a que esos son sus objetivos a largo plazo. Para llegar a esos 3 objetivos, Rusia necesita capturar 3 puntos distintos. En la zona del sur de Donetsk, para avanzar hacia Ugledar, necesita capturar el pueblo de Novomikhailivka, una zona donde hemos visto que los rusos han estado combatiendo hace mucho tiempo sin mayor éxito. Han entrado en el pueblo, han consolidado ciertas posiciones, pero todavía no logran capturarlo. De hecho, han tenido que se replegaron hace unos meses de las posiciones que mantenían. En la zona de Chasiv-Yar o de Bakhmut es muy importante el pueblo de Ivanivsky, donde ya hace poco se reportó el ingreso ruso a distintas partes de este pueblo, pero de ahí no hemos visto mucho más. Y en la zona al norte, en el frente de Kharkov, un pueblo donde Rusia ha tenido bastantes problemas, como lo es Kupiansk, y de hecho, si es que no me equivoco, específicamente el pueblo que tienen que pasar los rusos primero es Sinkivka, un pueblo donde los rusos han tenido bastantes problemas en el último tiempo y que incluso ha significado ciertas reconfiguraciones de los oficiales que están a cargo de esa ofensiva. Hemos visto bastante sobre Sinkivka. Los rusos también han entrado en el pueblo, pero todavía hay una gran parte importante de Sinkivka que está bajo control ucraniano. Ya van meses y meses de esta batalla. ¿A qué voy con todo esto? Estos son los objetivos principales rusos. En Avdiivka los rusos es donde más están avanzando, expandiendo su zona de control más allá de la ciudad, que acaba de presenciar una de las batallas más importantes de esta guerra, pero esta expansión de control no es el objetivo principal. Estos, los mencionados anteriormente, son los objetivos principales. Entonces quizá Rusia en algún momento va a decidir dejar de invertir recursos en esta zona, lo cual le puede dar un respiro a Ucrania. Pero bueno, eso sería especular un poco. No sabemos muchas cosas de lo que quiere hacer el alto mando ruso, cuáles son sus estrategias. Quizá lo que buscan es seguir avanzando en esta zona para obligar a Ucrania a desplegar tropas ahí, para estabilizar el frente y no en otras zonas donde los combates están más trabados, como en Ivanivsky, Sinkivka y Novomikhailivka, pero eso todavía está por verse. ¿A qué voy con todo esto? No es tan inmediata la urgencia o no hay una amenaza directa a un punto muy importante en la zona de Avdiivka, como sí se ve en otras zonas del frente, y eso puede darle un poco de espacio a Ucrania, puede estar dispuesta a sacrificar más territorio en esa área, y quizá eso es lo que estamos viendo, pero todo eso todavía la verdad es que está por verse. Francamente, estas operaciones se están desarrollando ahora mismo, vemos todos los días avances, y sacar conclusiones cuando ya llevamos, la batalla de Avdiivka terminó hace poco, unos 8 días, las batallas por los pueblos aledaños a Avdiivka llevan unos 5 días, y probablemente van a durar por lo mínimo unos días más, yo creo que más, pero todavía está por verse. Sacar conclusiones al respecto todavía es bastante difícil, y francamente quiero simplemente ir dispersando ciertas posibilidades de lo que puede estar ocurriendo. Ahora voy a pasar a comentar lo que es la destrucción del Abrams, algo que, como dije anteriormente, probablemente es el centro de lo que muchos están reportando el día de hoy.
Y francamente creo que es algo no tan importante, o de hecho no muy importante en lo que es el frente en sí, pero sí es muy importante en el aspecto propagandístico. Primero que nada, vamos a ver las imágenes. Se liberó este video de lo que supuestamente es este Abrams incendiado tras un impacto de lo que se presume que fue un dron de estos drones, si es que no me equivoco, un Lancet, pero todavía no tenemos muy confirmada esa información. Eso es lo primero que se liberaron algunas fuentes, y luego se liberaron estas imágenes. Primero esta de acá, donde prácticamente no se ve nada, y esta segunda imagen donde vemos las consecuencias del ataque. No tengo 100% entendido si es que este tanque está inutilizado o destruido por completo, o sea, si es que está completamente inutilizado, si es que se puede reparar, etc. Probablemente igual después va a pasar algún dron, soltar alguna granada o lo que sea para ir destruyendo el equipo adentro, lo típico que pasa. Esto ya ha sido confirmado por fuentes ucranianas, todo esto, y claro, o sea, esa es la información que hay. Este tanque Abrams fue destruido, un tanque entregado por parte de Estados Unidos, que los Abrams, la verdad es que se anunció la entrega hace mucho tiempo y se ha demorado bastante, y finalmente llegaron. Hace una semana más o menos se vio uno en la línea del frente, y ahora vemos que uno de estos tanques ha sido destruido. ¿Y por qué digo que esto no es tan importante en sí para lo que es el frente? Bueno, Ucrania todavía tiene 30 Abrams más, 29 más de hecho, con este menos. Tienen varios tanques más a su disposición y obviamente una pérdida de un blindado, especialmente de mejor calidad. De los blindados de mejor calidad que tiene Ucrania, obviamente es una pérdida relevante, pero no es algo catastrófico. Y ya sé que me van a basurear por eso, pero no es algo catastrófico. Cuando Rusia pierde T-90, por ejemplo, es lo mismo. Es un tanque. Y francamente lo que yo creo que ha ocurrido es que la importancia de estos tanques se ha exagerado mucho. Y eso es a lo que quiero pasar a comentar ahora, que la victoria que se ve de este derribo, de esta destrucción, inutilización, lo que sea, de un Abrams, es una importante victoria propagandística para Rusia, más allá de algo que impacte directamente o de manera muy directa lo que es el frente. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, muy parecido a lo que vimos con los Leopards o con los Challengers. Y esto es responsabilidad de Occidente y de Ucrania. Más que de Ucrania en sí, de la esfera más pro-ucraniana y de ciertas autoridades ucranianas, no tanto del ejército en sí. Pero esto de inflar constantemente el equipo enviado desde Occidente termina derivando en que eventualmente cuando son destruidos termina siendo una victoria propagandística enorme para Rusia. Lo vimos con los Leopards, lo vimos con el Challenger que fue destruido, y lo estamos viendo ahora con el Abrams, que duró poco menos, no creo que sea el mismo tanque, pero desde que llegaron al frente hasta que vimos la destrucción del primero fue más o menos una semana de lo que en el tiempo que ha transcurrido. Y ya vemos que dentro de la esfera más prorrusa, en Telegram, en Twitter, en distintas partes, vemos que se ve esto como una victoria propagandística muy importante, y nuevamente apunto a Occidente, que infló la relevancia de estos tanques, que decían que estos tanques iban a barrer con lo que quedaba del ejército ruso, que iban a causar un quiebre importante, que las fortificaciones rusas al sur no podían detener estos tanques, que no había ninguna manera para Rusia de contrarrestar estos blindados. Y claro, todo eso fue inflando estas entregas de blindados, y eventualmente y de manera obvia no pudieron cumplir con estas expectativas. Obviamente estos blindados, al igual que los Leopards y los Challengers, son buenos tanques, son mejor que lo que tenía Ucrania y son una entrega importante, pero como les digo, no eran esta bala de plata que muchos medios prometían que iban a ser. Y algo que ha rondado mucho en el último tiempo es una entrevista, un artículo de opinión, mejor dicho, no es una entrevista, de un experto, entre comillas, británico, que fue un ex comandante de tanques, si es que no me equivoco. No recuerdo qué cargo él tenía, pero me imagino que muchos de ustedes van a saber de qué estoy hablando, donde él comentaba que estos blindados, específicamente los Challenger, iban a barrer con el resto del ejército ruso, que en ese tiempo estaba demoralizado. Y claro, nada de eso ocurrió. Y son este tipo de cosas que vuelven a salir, a pesar de que es un artículo bastante viejo en relación a lo que ha sido esta guerra. Es un artículo que vuelve a salir y todos lo vuelven a tocar.
debido a esto. Es una victoria propagandística para Rusia. Y me imagino que cuando lleguen los F-16 y eventualmente si un F-16 es derribado, vamos a ver un poco más de lo mismo, que más que el impacto en el frente, el impacto directo en el frente, el impacto va a ser mucho más en la esfera comunicacional. Y luego quién sabe qué va a ocurrir cuando estas historias comiencen a ser replicadas por medios occidentales y terminen, si es que van a terminar o no teniendo una repercusión en un público, especialmente el público norteamericano, donde se ve más que nada este cansancio con la cantidad de dinero que se está invirtiendo en Ucrania. ¿Cuál va a ser la reacción que puede haber por parte de este público cuando salga que un tanque norteamericano ya después de tan poco tiempo en el frente, ya fue destruido en Ucrania? Quién sabe qué presión va a intentar hacer el Partido Republicano con todo esto, ya que sabemos que siempre aprovechan para pegarle algún palo a la administración de Joe Biden. Se te abren todos estos flancos y vuelvo a lo mismo. La responsabilidad es de Occidente y es de Ucrania o de ciertos elementos dentro de Ucrania por ir inflando tanto estas entregas de vehículos, prometer que iban a cambiar el frente y cuando no lo hacen y cuando francamente su impacto es bastante reducido en lo que es la guerra, vemos que eventualmente hay una decepción importante en el público. Alejándonos del frente, quiero hablar de un par de temas. Primero que nada, Hungría parece ser que al final ha accedido a que Suecia pueda unirse a la OTAN después de meses de ir bloqueando esta propuesta y finalmente se le abre las puertas a Suecia para finalmente ser miembro de esta alianza. Recordemos que comienzan todo este proceso de aplicación cuando comienza la guerra en Ucrania, lo cual hace que se expanda aún más el bloque de la OTAN y por ende la influencia norteamericana en Europa. Y claro, vemos cómo se van acercando más y más a Rusia desde otro ángulo. No hay una frontera directa, pero de igual manera es una victoria para la OTAN poder sumar a otro miembro que, como le dije recién, a pesar de que no comparte frontera, sí está relativamente cerca de Rusia y también le permite a la OTAN tener un mayor control o mayor acceso a lo que es el mar Báltico, más de lo que ya tenía, y todo eso es algo que termina siendo una victoria para la OTAN. Y quiero también comentar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ya que todo indica que el día de mañana Joe Biden se va a reunir con distintos líderes del Congreso norteamericano para tratar de destrabar los distintos proyectos de financiamiento ya para el gobierno en sí, pero también financiamiento para Israel, Taiwán y Ucrania. Recordemos que hay un proyecto de mucho dinero que está en espera de ser aprobado para Ucrania, que es lo que más no es relevante para este caso. También hay una gran cantidad de dinero que iría para Israel y para Taiwán, pero bueno, estamos comentando la guerra de Ucrania y eso es lo que no es lo más importante para nosotros ahora mismo sobre este proyecto que está tratando de impulsar Biden, y todo eso indica que puede ser que para mañana tengamos mayores noticias sobre si es que finalmente se termina destrabando todo esto o no. Por último, quiero pasar a comentar ciertas palabras de Zelensky, donde comentó que en gran parte uno de los grandes factores del fracaso de la contraofensiva ucraniana fue que los rusos, el Kremlin, tenía todo claro sobre qué iba a ser la contraofensiva, dónde se iba a atacar, etcétera, etcétera, incluso antes de que esta contraofensiva ocurriera, y que todo eso apunta a que hay espías rusos dentro de los centros de poder ucranianos. Y yo no tengo dudas de que hay espías rusos en los centros de poder ucranianos, como tampoco tengo dudas de que hay espías ucranianos en los centros de poder rusos. Esto último algo que mismas fuentes rusas comentan y que hablan que fue importante en los primeros días de la guerra, pero no me voy a centrar mucho en eso. En lo que me quiero centrar es que, bueno, hay espías, lo tenemos claro, eso probablemente todos lo saben, pero no necesitabas espías para filtrar toda esta información, porque una y otra vez, en los meses antes de la contraofensiva, veíamos que Ucrania y las autoridades ucranianas anunciaban qué es lo que querían hacer. Prácticamente decían todo el tiempo que querían llegar a Crimea. Y no hay muchas maneras de llegar a Crimea. Era bastante obvio que
bueno, debido a que Ucrania cruzar el río Dnipro es bastante difícil, que Ucrania iba a atacar Zaporilla. Eso todos lo sabíamos. Entonces, acá se ve un poco como de poca autocrítica, ya que ni aunque los rusos no hubiesen tenido espías, yo creo que hubiesen tenido más que claro que esta contraofensiva se venía. En gran parte a eso se puede responsabilizar a la administración de Zelensky, que anunció con bombos y platillos cuándo iba a ser la contraofensiva. Daban incluso fechas para cuándo iba a empezar. Daban las fechas, daban los lugares, las zonas que querían atacar, que el plan de cortar Zaporilla en dos para bloquear el apoyo a Crimea, etcétera, etcétera. Y bueno, francamente me molestan este tipo de actitudes con muy poca autocrítica. Eso es mi opinión personal. Y como si fuese poco, en los últimos días vimos que Kirill Budanov, quien está al mando de las agencias de inteligencia ucranianas, comentó que van a venir sorpresas muy desagradables para Rusia en la zona de Crimea, e incluso, si es que no me equivoco, comentó que, o recomendó a los civiles no utilizar el puente de Kerch, que como bien sabemos ha sido atacado constantemente. Y volvemos a lo mismo, no es una sorpresa si la anuncias, pero bueno, ya. Sabemos que la esfera comunicacional es muy importante para Ucrania y por eso en el pasado han emitido todas estas declaraciones y lo siguen haciendo, pero creo que es un poco raro después comentar que no, esta contraofensiva fracasó porque los planes estaban filtrados cuando, bueno, tú mismo habías anunciado los planes. Esa es mi opinión. Y en esto mismo que tiene que ver con la línea de espionaje, con agentes encubiertos, etcétera, etcétera, salió un artículo, si es que no me equivoco, del New York Times, lo voy a poner en la descripción de los comentarios, la descripción del video, perdón, sobre las bases que tenía Estados Unidos, que tenía la CIA específicamente en Ucrania, en la frontera con Rusia, desde incluso el 2015. Y esto viene para la sorpresa de absolutamente nadie. O sea, quien se cuestionaba que después de Euromaidán, que durante la guerra civil ucraniana y luego durante la invasión rusa, habían bases de la CIA. No es algo muy sorprendente y en mi opinión creo que era un poco lógico. Bien sabemos lo importante que ha sido todo el apoyo de inteligencia tanto de Estados Unidos como también de Inglaterra para el ejército ucraniano, algo que seguimos viendo hasta el día de hoy, que es algo que está infravalorado o que se comenta muy poco, pero que es muy relevante en esta guerra. Y lo importante de este artículo es que va más en detalle sobre las bases, cuáles han sido las interacciones. No voy a adentrar muy en todo aquello en el video de ahora, lo pueden leer el artículo ustedes mismos, va a estar, como lo dije, en la descripción, al igual que todos los mapas utilizados en mi Telegram, por si les interesa aquello. Pero, como les digo, esto viene para la sorpresa de absolutamente nadie. De igual manera, es un artículo bastante interesante, ya que va un poco en detalle sobre distintas cosas que incluso Ucrania le entregó a Estados Unidos sobre distinto material de inteligencia para ir minimizando a Rusia. Es bien interesante, así que les recomiendo leerlo. Pero eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos vemos mañana. Adiós.